celebración de la Santa Misa y la boda de nuestros hermanos Aquileo y Fernanda. Vamos a orar por ellos para que el Señor les ayude a cumplir su promesa de amarse el uno al otro. Lo vamos a hacer iniciando con esta procesión que significa para nuestros hermanos nuevo matrimonio, la esperanza de entrar así en el reino de Dios. Vamos a orar. Queridos hermanos, estamos aquí para celebrar la Eucaristía y en ella vamos a ser testigos de la unión conyugal entre Aquileo Arango López y Fernanda López Calixto. Pedimos por ellos para que el Señor los bendiga en este día especial para ellos y les conceda poder cumplir la promesa que se van a hacer el uno al otro, de amarse, de ayudarse, de honrarse durante toda su vida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se ha manifestado en Cristo nacido para nuestra salvación, esté con todos ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidamos perdón de todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Escucha, Señor, nuestras súplicas y protege bondadosamente la institución del matrimonio, a la que tú le asignaste la propagación del género humano, para que lo que tú has unido con tu ayuda se conserve. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, un doctor de la ley le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Siéntense un momentito. Aquí Leo y Fernanda, todos los hermanos aquí presentes, quiero recordarle a Leo y a Fernanda y a todos los matrimonios aquí presentes la finalidad o los bienes del matrimonio, junto con la misión que Jesús le encomendó. Le agregó algo más al matrimonio cristiano. Desde el principio Dios le dio al matrimonio la finalidad de la ayuda mutua, ayudarse el uno al otro en toda la vida terrena, pero también a llegar a Dios, a llegar a Él. Entonces en lo humano, en lo espiritual, en lo trascendente, ayudarse en todas las circunstancias de la vida. Dice la fórmula del matrimonio: en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en todo. Ser uno el otro el apoyo. Cuando uno de los dos esté en dificultades, pues ahí está el otro, para ir adelante. Y hermanos, eso, aunque suena, se puede decir en 2 o 3 palabras, no es nada fácil, ¿verdad? Porque cuando nosotros estamos bien y el otro, a veces se olvida que tenemos una responsabilidad hacia el prójimo, hacia el más cercano, que es la pareja. Y bueno, oramos para que el Señor les permita cumplir esta promesa que se van a hacer, de ayudarse, de amarse el uno al otro. Esto solamente lo van a lograr si se aman. La segunda finalidad del matrimonio es la prole, procrear, hacer una familia, así como escuchamos en la primera lectura la oración de Tobías: Señor, pues no me uno a esta mujer por pasión, sino para formar una familia donde se bendiga tu nombre. Y hermanos, esta finalidad pues permite que la especie humana, la raza humana, siga adelante, siga creciendo, y también dé nuevos hijos a la iglesia mediante el bautismo. También aquí muchos matrimonios, cerrándose un poquito a la vida, dicen: pues no vamos a tener muchos hijos, solamente aquellos que nos podamos mantener, y que no nos quiten la tranquilidad, ni económica ni en otro sentido. Y muchos incluso dicen: pues mejor no tenemos hijos y así no tenemos problemas. Entonces no cumple con esta finalidad del matrimonio que Dios dio desde el origen: crezcan, reproduzcan, se llenen la tierra. Así lo mandó Dios. Y bueno, oramos también para que esta pareja cumpla con esta visión de dar nuevos hijos a la humanidad, dar nuevos hijos a la iglesia. Y Jesús le agregó al matrimonio cristiano una finalidad más grande todavía: le elevó a grado de sacramento, quiere decir, le elevó a grado de ser signo de su presencia. Así como
La Eucaristía es signo de la presencia de Dios, el bautismo, la confirmación, el sacramento de la penitencia, el sacramento del orden sacerdotal. Así también al matrimonio le asignó la misión de ser signo de la presencia de Dios, que quiere decir que quien nos vea, quien nos trate, se quede con esa sensación de haber experimentado una presencia de Dios. Ahí está Dios en este matrimonio que se ama tanto y que nos da ejemplo de amor. Pues que así sea, hermanos. Vamos a escuchar el consentimiento de Aquileo y Fernanda, y todos los que estamos aquí seremos testigos de esta promesa, y también nos comprometemos a orar por ellos para que puedan cumplir su misión. Vamos a escuchar el consentimiento de Aquileo y Fernanda. Aquileo y Fernanda han venido aquí para que el Señor, ante el ministro de la Iglesia y ante esta comunidad cristiana, consagre con su sello el amor que ustedes tienen. Este amor Cristo le bendice abundantemente con un nuevo sacramento a ustedes, a quien por el bautismo ya santificado, los va a enriquecer y a dar fuerza para que guarden siempre mutua fidelidad y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio. Así pues, ante esta comunidad cristiana que representa la Iglesia, les pregunto, Aquileo y Fernanda, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione? Sí, Padre. Sí, Padre. ¿Están dispuestos a amarse y honrarse mutuamente en su matrimonio durante toda su vida? Sí, Padre. Sí, Padre. ¿Están dispuestos a recibir con amor los hijos que Dios les dé y educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? Sí, Padre. Sí, Padre. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, pónganse de frente, unan sus manos y exprésense mutuamente su consentimiento delante de Dios y de su Iglesia. Yo, Aquileo, te acepto a ti, Fernanda, como mi esposa. Te prometo hacerte fiel en los prósperos, en los adversos, la enfermedad, la salud, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Fernanda, te acepto a ti, Aquileo, como mi esposo, y prometo serte fiel y lo próspero y lo adverso, y la salud y la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Todos, amén. Que el Señor confirme este consentimiento que se ha manifestado ante su Iglesia y cumpla en ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, que no lo separe el hombre. Se acercan, por favor, los padrinos de anillos y de alas. El Señor bendiga estos anillos que van a entregarse el uno al otro como signo de amor y fidelidad, y estas arras, símbolo de la ayuda mutua. Fernanda, recibe este anillo como signo de mi amor, de mi fidelidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquileo, recibe este anillo como signo de mi amor y fidelidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fernanda, recibe también estas arras, son prendas
el cuidado, que no falte lo necesario en nuestro hogar. Yo la recibo en señal del cuidado que tendré de que todo se aproveche en nuestro hogar. Todos, amén. Ahora, Aquileo y Fernanda se van a hincar para que sus padrinos de velación les coloquen el lazo y les entreguen sus velas. Oremos. Te pedimos, Señor, derrame tu bendición sobre estas sagradas escrituras. Concede a Aquileo y Fernanda que con su lectura y meditación puedan cumplir tu voluntad en sus vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Ahora todos nos ponemos de pie. Vamos a orar por los nuevos esposos. Vamos a darles un fuerte aplauso. Oremos a Dios para que estos hermanos nuestros, Aquileo y Fernanda, que hoy se unen en matrimonio, alcancen la felicidad en esta vida y en la otra. Digamos con fe, te rogamos, Señor. Que Dios bendiga esta unión santa como santificó las bodas de Caná. Oremos. Que Dios les otorgue la gracia de los hijos y la felicidad de la familia humana. Oremos. Que su amor les sirva de apoyo en todas las dificultades de la vida. Oremos. Que Dios los conserve felices en la concordia y en la fidelidad para que den buen testimonio del nombre cristiano. Oremos. Que el Espíritu Santo renueve la gracia del sacramento de todos los cónyuges aquí presentes. Oremos. Que todos los matrimonios que se hayan desunidos reencuentren el amor y la paz. Oremos. Que Cristo, cabeza de la Iglesia, la conserve santa e intachable. Oremos. Dios Todopoderoso, mira propicio a estos hijos tuyos, Aquileo y Fernanda. Concédeles el don de la gracia, a fin de que, después de esta vida, merezcan llegar en compañía de sus hijos al lugar de la eterna felicidad, por Jesucristo nuestro Señor. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En este momento los nuevos esposos van a recibir la oración consecratoria, van a recibir el don del Espíritu Santo para que puedan cumplir su misión como matrimonio.
Dios nuestro, tú que con tu poder lo hiciste todo, todo de la nada, y desde los principios de la creación modelaste al hombre y a la mujer a tu imagen y semejanza, y constituiste a cada uno como ayuda y compañía inseparable del otro, de modo que no fueran dos seres, sino uno solo, enseñándonos que nunca es lícito separar lo que tú quisiste unir. Dios nuestro, tú que con un designio maravilloso consagraste la unión conyugal para prefigurar en ella la unión de Cristo y de la Iglesia. Dios nuestro, tú que has querido la unión del hombre y la mujer y has bendecido esta unión establecida desde el principio con la única bendición que no fue abolida ni por la pena del pecado original ni por el castigo del diluvio. Mira con bondad estos hijos tuyos unidos en matrimonio, que quieren que tu bendición los acompañe. Envía sobre ellos la gracia del Espíritu Santo, para que tu amor derramado en sus corazones los haga permanecer fieles a su alianza conyugal. Concede a tu hija Fernanda el don del amor y de la paz, y que siga siempre el ejemplo de las santas mujeres cuya alabanza proclama la Escritura, que confíe en ella el corazón de su esposo y que reconociéndola como compañera de igual dignidad y coheredera de la vida de la gracia, la respete debidamente y la ame siempre con el amor con que Cristo amó a su Iglesia. Y ahora, Señor, te suplicamos que estos hijos tuyos permanezcan ligados a la fe y a tus mandamientos, y que fieles a un solo amor sean ejemplares por la integridad de sus costumbres, que fortalecidos por el Evangelio sean testigos de Cristo delante de todos, sean fecundos en hijos, padres intachables, vean ambos a los hijos de sus hijos y transcurrida una ancianidad feliz, alcancen la felicidad de los justos en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna.
Dios y Padre nuestro, por medio de este sacrificio de salvación, protege con tu providencia la nueva familia que has instituido y unifica en un mismo corazón a los que uniste en una santa alianza y has alimentado con un mismo pan y un mismo cáliz. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a dar la bendición a los nuevos esposos y a todos aquí presentes. Contestan a cada oración. Amén. Aquileo y Fernanda, que el Eterno Padre los conserve unidos en el amor, para que la paz de Cristo habite en ustedes y permanezca en su hogar. Que tengan en los hijos una bendición, en los amigos un consuelo y en el trato con todos una paz verdadera. Que sean testigos del amor de Dios en el mundo, para que los pobres y afligidos, habiendo encontrado en ustedes ayuda y consuelo, lo reciban con gratitud algún día en la casa eterna del Padre. Y a todos ustedes, los aquí presentes, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Glorifiquemos al Señor con nuestra vida, podemos ir en paz. Muchas felicidades a Aquileo y Fernanda, vamos a darles un fuerte aplauso.
Juan Yuli.